How do we ensure that prosperity is shared by all? Bienvenidas, bienvenidos. Nuevamente es un placer presentar a nuestros distinguidos oradores para esta primera sesión del día 2 acerca de cómo asegurar que la prosperidad sea compartida por todos. Please welcome to the stage the 2001 Nobel Prize in Economic Sciences and Columbia University professor. Por favor, demos un fuerte aplauso para recibir al ganador del Premio Nobel de Economía 2001 y profesor de la Universidad de Columbia, Joseph Stiglitz. Para hacer la presentación que él se merece, to make the introduction that he deserves, we ask the president of INEGI. Escuchemos al doctor Eduardo Sojo. Well, welcome everyone. I hope you have a wonderful... Welcome everyone. Bienvenidos todos. Fue muy agradable que usted, el gobernador, nos diera una probadita de Jalisco. Les agradecemos todos. Realmente nos sentimos muy honrados de iniciar este segundo día del foro con Joseph Stiglitz. Evidentemente, sabemos quién es Joseph Stiglitz. Sin embargo, me gustaría comentarles algunos puntos importantes de lo que hace que Joseph Stiglitz sea únicamente calificado para hablar de este tema. Joseph Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Recibió el Premio Nobel de Economía en 2001 y ayudó a crear una nueva rama de la economía que recibe el nombre la economía de la información, explorando las consecuencias de las asimetrías de la información. Asimismo, fue jefe de economista del Banco Mundial y también fue uno de los asesores del gabinete de Bill Clinton. No solamente es uno de los economistas más importantes del mundo, sino es una persona que también nos ha hecho reformular nuestros pensamientos acerca de la forma en que funciona la economía. Nos ha hecho pensar una vez más las creencias generales que hacen que la economía sea lo que es hoy, que alguna interferencia del gobierno en el mercado es un error, pero aún más importante para este foro, él ha comentado que la igualdad es importante para el crecimiento, que hay un costo de la reducción de la desigualdad para el crecimiento económico. En 2008 se le pidió por parte del presidente francés Nicolas Sarkozy realizar una medición de los problemas económicos. Es decir, la comisión Stiglitz-Joseph, que tenía mediciones más allá del PIB y de los trabajos de la medición del desempeño económico. No solamente nos ha hecho repensar lo que pensábamos acerca de la función de la economía, sino también nos ha hecho repensar cómo medir el progreso económico. El profesor Stiglitz y también nos da una perspectiva general del alto nivel de estos trabajos. Profesor, le cedemos la palabra. Pero tengo todo esto. Es un placer estar aquí con ustedes. Y cuando digo una vez más, es porque yo estuve aquí en Guadalajara para el Festival del Libro y es un evento que deben de visitar en caso de que tengan la oportunidad. Estuve aquí también en unas de las reuniones que tuve con la OCDE para darnos cómo medir y tener un mejor desempeño en términos del PIB. A mí me gustaría concentrarme en algún aspecto importante y tiene que ver con uno de los problemas más importantes que nuestra sociedad enfrenta,
¿Cómo garantizamos una prosperidad a todos? Si tenemos una agenda muy llena, pero me gustaría hablar acerca de un aspecto muy importante. Y me gustaría retomar un aspecto que se mencionó en la introducción. Se solía pensar que había una desigualdad, es decir, teníamos que tener crecimiento con tal de tener desempeño económico bueno. Estamos viendo que muchas sociedades que tienen buen crecimiento tienen un buen crecimiento. Para esta intervención me gustaría concentrarme en 4 cuestiones y preguntas importantes. ¿Qué significa la prosperidad? ¿Qué significa la prosperidad compartida? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la prosperidad? ¿Y cuáles son los métodos para alcanzarla? Vamos a empezar con la pregunta de ¿qué significa la prosperidad? Evidentemente tiene que ver con algo más allá del consumo y el ingreso, que es lo que se está hablando actualmente durante esta conferencia. Tiene que ver con la salud, la educación, la seguridad económica y no económica, y también la oportunidad. Conlleva todas las dimensiones del bienestar que la OCDE ha enfatizado en sus reportes. Evidentemente, tenemos que ver que esto sea sostenible. En nuestro primer reporte de SSF, hemos observado que muchos aspectos de la sustentabilidad pueden reflejarse en algunas cosas como son el capital social, natural y humano, además del capital económico. También enfatizamos que hay ciertos aspectos de la sostenibilidad que no pueden resumirse en una métrica de valores y tenemos que utilizar datos físicos para representar los indicadores de la sustentabilidad. A mí me gustaría concentrarme en un punto diferente y esa es la relación que se tiene entre el capital que comprende un economista y el capital como lo comprenden los individuos legos. El capital financiero se ve como parte de su riqueza por parte de los individuos, pero tenemos que ver también el valor real de los activos del capital, el valor real del capital humano, social y demás. Como parte grande del crecimiento es el crecimiento del capital financiero y el valor de la tierra. Y eso fue enfatizado por Piketty acerca del gran aumento en la proporción de ingresos de riqueza. Y lo que él hacía referencia no era un aumento en el valor de la capacidad productiva de la economía, sino un aumento en mayor parte del valor de la tierra. Y esto tenía que ver mucho con la sustentabilidad del bienestar. De hecho, cuando vemos con mayor atención a los datos, para nosotros queda claro que el valor de los activos tiene un declive en muchísimos países desarrollados y eso se ve en los Estados Unidos. Retomando la segunda parte de las preguntas, ¿qué significa la prosperidad compartida? Tiene que ver con los economistas y otros científicos sociales por mucho tiempo. Uno no puede resumir una cosa tan compleja como la distribución de probabilidad de los ingresos. Statistic, just as one can't summarize anything as complex as the well-being of society by a single number like the GDP. Economists have tried to do that by focusing on a number called the Gini coefficient. But what is the high-level expert Nivel de los grupos expertos que es sucesor de la comisión SSF y ellos han estado tratando de afirmar qué propiedades
de la distribución de los ingresos son más importantes para manejar los problemas, los retos que enfrenta nuestra sociedad hoy. Y para muchos de estos objetivos, el coeficiente Gini probablemente no es la mejor estadística de resumen. Probablemente tenemos que usar más de una estadística para reflejar la manera adecuada en cuanto a los cambios. Mucha discusión ha habido acerca de la pobreza en el fondo, mucha discusión acerca del aumento de la desigualdad arriba del 1%, la parte superior. Y ellos usan tendencias, obviamente, y no necesariamente no reflejan ese número sencillo o solo del coeficiente Gini. Pero también es el caso de tratar de evaluar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y conforme hablamos acerca de la prosperidad compartida, tenemos que hablar acerca de la distribución de ingresos, consumo y de varios otros elementos que voy a tener la oportunidad de hablar y que ya lo hice anteriormente. Tenemos que pasar a través de los diferentes grupos: género, etnicidad, regiones, edad, discapacidad. Muchos de estos fueron enfatizados en los SPGs recientes. Las disparidades acerca de ciertos grupos son inaceptables socialmente y preocupan. Por ejemplo, dan el surgimiento a inestabilidad social y económica. Así que uno de los objetivos es el entender qué aspectos de las desigualdades o qué aspectos de la falla en distribuir de manera igual son particularmente relevantes para perfeccionar la conducta social y política y económica. Hay dificultades particulares en la evaluación de la igualdad de oportunidades. En el discurso acerca de la desigualdad, hay muchas personas que dicen no nos importa acerca de la desigualdad de las producciones, acerca de la desigualdad de las oportunidades. Pero muchos de los políticos que realmente dicen eso, realmente no les importan acerca de la desigualdad de oportunidades tampoco. Lo que quieren hacer realmente es evaluar la discusión fuera del tema actual hacia algo más. Después en los Estados Unidos hemos logrado la distinción dudosa de tener el mayor nivel de desigualdad en ingresos de cualquiera de los países avanzados. Pero también es el caso de que tenemos la distinción dudosa de que uno de los niveles más altos de desigualdad y de oportunidades, como se miden convencionalmente, de cualquiera de los países avanzados. Y por supuesto, la investigación reciente ha resaltado el hecho de que no es una sorpresa, porque hay una alta correlación entre las medidas estándares de desigualdad de oportunidades y la desigualdad de la producción. Aquí quiero enfatizar un aspecto de lo que es obviamente muy complejo en cuanto a tema. Cuando hablamos acerca de la desigualdad de oportunidades, estamos hablando de una parte que tiene que ver con una transmisión general de las desventajas y ventajas. Y esto es una parte importante de las características de todas nuestras sociedades, pero en algunas sociedades esa transmisión generacional es más fuerte que en otras, inherentemente implicando que los del fondo no tienen oportunidades iguales. Yo le digo a mis estudiantes que la decisión más importante que tienen en sus vidas es elegir el padre correcto y que no toman si no hacen esa decisión correcta, después va a ser muy difícil. Pero otro aspecto que quiero resaltar es que proporcionar las mismas oportunidades para las personas en diferentes circunstancias no es proporcionar igualdad de oportunidades. La gente que empiece con una desventaja, simplemente darles la misma educación significará que van a tener desventajas y los resultados serán diferentes. Así que esto resalta el reto difícil que tenemos en tratar de volvernos más precisos acerca del concepto de igualdad de oportunidades. Déjenme pasarme unos poquitos momentos hablando acerca de la naturaleza y tratando de entender mejor las desigualdades. Este es un modelo sencillo
que ustedes pueden ver que está en marcha. En los ingresos se enfoca simplemente en la desigualdad de ingresos. Y no necesito recordarles que ese solamente es una dimensión de la desigualdad. Pero en términos de los ingresos, simplemente tenemos que ver con activos que se convierten en activos. Los activos por activos es los ingresos marcados o del mercado. Y esto tiene que ver con transferencias e impuestos. Esta identidad sencilla les da una manera de enmarcar los asuntos de la desigualdad. Las desigualdades de ingresos puede ser relacionado con la propiedad de activos, excepto de relacionarlo con transmisión de ingresos y de desigualdades en el que el gobierno asigna activos al capital humano. Está relacionado a la desigualdad en el retorno de los diferentes activos. Por ejemplo, los cambios en las escalas premium y en las transferencias o las transmisiones de propiedades. La mayoría de las sociedades están dirigidas para compensar los ingresos en el mercado. En algunas sociedades tienen que ver con el aumento de las desigualdades en los ingresos del mercado. Hay un buen número de fuerzas que manejan varios cambios de estas desigualdades. Existe la globalización, tecnologías, cambios en las normas, cambios en la política. Pero una de las cosas que hemos observado en años recientes es que los países con estructuras similares económicas tienen diferentes grados marcados de desigualdad. Es como en los diferentes lados del Atlántico hay diferentes leyes de la economía, las leyes de la oferta y la demanda o cualesquiera que sean las economías, se aplican igualmente entre los países con circunstancias similares económicas en ambos lados del Atlántico. Existe una fuerte implicación de esto y esto es que son las políticas sobre las reglas, instituciones y regulaciones que son cruciales. De una manera, esta es una nota de mucha ayuda, porque mientras que las desigualdades se han incrementado en la mayoría de los países en el mundo, alrededor del mundo, si esas desigualdades fueran el resultado de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la economía, no podríamos hacer nada al respecto. En algunos de los estados de los Estados Unidos hay cosas en donde se pueden cambiar las leyes de la naturaleza pasando legislación. En algunos de los estados decidieron que era inconveniente para tener algunos elementos y pasaron una ley que en su estado PAI solamente sería 3.16. El PI, perdón. Eso no cambió la proporción de la circunferencia del diámetro. Esa fue una ley de la naturaleza, pero sí. La desigualdad que tenemos en nuestra sociedad es el resultado de las políticas de lo que hacemos. Podemos cambiarlo y eso es la nota esperanzadora que la investigación ha traído a colación. Hay un punto particular que quiero enfatizar. En muchos países alrededor del mundo, las reglas que gobiernan nuestra economía y nuestra sociedad han sido reescritas en los últimos 30 años de maneras que han dado más desigualdad. Yo veo que más fuertemente podemos decir que en los Estados Unidos empezamos alrededor de los 80s. Muchas de las reglas y regulaciones empezaron a ser reescritas. Empezamos un gran experimento, podríamos decir, de reescribir las reglas. Y es esa reescritura de las reglas y de las tasas de impuestos y liberalizando ciertos mercados. Se supone que deben traer un crecimiento económico más vasto. Muchos han llevado a más desigualdad, pero el punto de vista fue que el tamaño del PIB económico o el del pastel económico iba a crecer más y todo el mundo iba a estar mejor. Pero ahora tenemos un tercio de siglo de datos que ha sido un experimento muy grande, no de corto plazo, y podemos ver el resultado. Tenían razón de que eso llevó a más desigualdad, pero estaban equivocados acerca de que nos iban a llevar a más crecimiento. Sin embargo, eso trajo un crecimiento menor, con el resultado en los Estados Unidos de que básicamente
el 90% de los norteamericanos del fondo tuvieron ingresos estancados en los últimos 25 años. Así que si usted les preguntases, hace 30 años, un tercio de siglo, les podíamos proporcionar grandes ideas. Aquí tenemos un juego de reformas que va a hacer que el 10% superior y no el 0. Ustedes van a ver que el 95% va a tener ingresos estancados en un tercio de los grandes. Y la mayoría de los americanos han escogido ese juego de reformas. Esa es una pregunta retórica. Creo que la respuesta es que no, porque esa no es la manera como se redactó. Bueno, el resultado de esto es que tanto en ingresos del mercado y en las transferencias de compensación ha habido un incremento de desigualdad en términos de ingresos mercados. Ha habido cambios en las instituciones, regulaciones y ha habido cambios en la productividad. Solía ver que la productividad y los salarios estaban juntos y se movían juntos. Ahora, en el último tercio de años, la productividad ha doblado el crecimiento también en cuanto a la competencia y otros elementos. Y hay más ingresos para la parte superior de la población. Como dije, hay grandes diferencias a través de los países. Algunos hicieron una reescritura más extensa de las reglas y porque había más desigualdad de los ingresos. Otros no quisieron confesar la transmisión generacional de ventajas y hubo una menor desventaja. Y los niveles iniciales y por la tecnología y la globalización han experimentado un incremento menor de ingresos. En algunos casos, particularmente en Latinoamérica, ha habido algunos países que han visto un decremento en la desigualdad, sobre todo desde los niveles más altos. Así que la implicación importante es que antes de que podamos hacer un mejor trabajo de crear la prosperidad compartida a través de las políticas, a propósito y continuamente dirigiéndonos a la desigualdad, hay muchas dimensiones y hay muchas causas. Este es un anuncio de un libro que va a salir. Esto no quiere decir un comercial porque ustedes pueden descargarlo gratis. Y una de las reglas que es importante son las reglas de la propiedad intelectual y el acceso restringido al conocimiento, y no queremos hacer esto. Es como reescribir las reglas, y así que es una agenda que trata de mostrar cómo ustedes pueden reescribir las reglas de maneras para tener una economía más eficiente y una prosperidad más compartida, pasando por todas las reglas. Y en nuestro caso, con relación a la economía americana, esto se está volviendo una agenda y un movimiento para hacerlo a través de diferentes economías. Ahora quiero llegar al tema final de mi conferencia. Es la asimetría. Y ustedes saben la importancia de cómo necesitamos repetir eso. Pero déjenme decirlo de todas maneras. Las matrices asimétricas son las cosas que sirven para saber cómo diagnosticar las cosas que están pasando y cómo los diferentes grupos en nuestras sociedades han sido impactados. Actualmente son herramientas vitales. Entonces tenemos que evaluar el cambio en nuestra sociedad y tenemos que motivar la acción cívica. Todo está radicado en el argumento que ponemos en nuestro reporte temprano, en donde eso es lo que medimos, y lo que no medimos son las cosas que no hacemos. Así que tenemos los dos lados de la moneda. Yo recuerdo hace muchos años, bajo el presidente Reagan, hubo un movimiento para ya no recolectar datos de la pobreza, y porque se pensaba que la pobreza se iba a ir de esa manera. Pero el punto de vista es que si no recolectas la información de pobreza, a la gente no lo va a notar tanto. Y entonces vamos a tener que pasarnos mucho tiempo pensando acerca de este asunto. Así que esto fue un sentido de conciencia antes de que empecemos a platicar acerca de la importancia de la matriz. Él se dio cuenta de que las matrices eran importantes y él quería cambiar las matrices para que no le pongamos atención a algo que creo que es muy importante, ¿no? Bueno, el impulso del trabajo
del reporte SFS, y lo que está pasando en la última década es que mucho ha dejado ser fuera de la matriz estándar. Hay 3 elementos y todos ustedes están trabajando en estos diferentes aspectos de este problema. Uno de los más importantes para los ciudadanos de todos los países es la seguridad. El socavamiento de la protección social y se debilita la seguridad, sobre todo en la parte baja y en la parte media de la sociedad. Esto es especialmente cierto, por ejemplo, en algunos países eclécticos y en los países de la eurozona. Cuando hablamos acerca de lo que ha pasado en estos países, hablamos acerca de PIBs y todos esos per cápita que ha bajado en 25% todo el PIB, pero realmente no entendemos muy bien qué serias están las cosas, porque la inseguridad que la gente siente ahí, el reconocimiento de que la seguridad de la salud, de la jubilación, del empleo, todo ha sido socavado. Cuando ustedes usan el desempleo está más allá del 50 o 60%. No puede haber ninguna seguridad. El desempleo en general es de 25. Ustedes saben que tú puedes perder la probabilidad de que puedas conseguir otro empleo es muy débil. Yo hablé antes acerca de la importancia de trabajar con diferentes elementos. La gente que perdía su trabajo en los 50 en países que no tienen buena seguridad de jubilación u otras formas de seguridad, saben de que es muy poco probable que van a obtener un trabajo el resto de sus vidas, porque no tenemos buenos sistemas. Conforme se envejecen, no pueden regresar a la fuerza de trabajo, o por lo menos en muchos de nuestros países tienen que ser recapacitados. Así que lo importante es que la importancia de la desigualdad se ha incrementado en muchos de países, es mucho mayor que lo que se refleja en las estadísticas estándar. Como segundo ejemplo, la compartición del trabajo tiene que ver con los banqueros y los CEOs. Los banqueros generalmente les consiguen muchos bonos que a lo mejor no se van a mostrar en el pastel del trabajo. Muchos de ellos tienen $1 millón y eso se muestra en la compartición del trabajo. Y cuando hablamos acerca de la compartición del trabajo que se baja un poquito, eso realmente no refleja lo que está pasando en nuestras sociedades, porque en esa parte del mercado es la parte del banquero. Y cuando digo, todos son los que están a mero arriba. Lo que hemos hecho en los Estados Unidos es que alguien, Virginia, hizo un trabajo muy trabajo con la comparación del trabajo, excluyendo el 10% superior del esto. Y esto ha caído dramáticamente en el caso de los Estados Unidos desde 80 a 65%. Y la comparación del trabajo ha cambiado, el pastel del trabajo ha cambiado como 5 puntos porcentuales. Esto es una cosa muy grande. El punto es que la parte y los cambios en la parte del trabajo es una fracción muy pequeña de la parte que cambia en los trabajadores, sobre todo en el 99% de los que están en el fondo. Así que otra vez, eso implica el incremento de la desigualdad mejorada, que a lo mejor es más mejor que lo que se refleja en las estadísticas estándar. El tercer ejemplo tiene que ver con lo que pasó después de la Gran Recesión. Hay una evidencia anonadante en los Estados Unidos y en Europa que ha habido un decremento en crecimiento potencial. Y esto significa, en este sentido, de que si la vemos cuidadosamente, vemos que la producción relacionada con el input del trabajo, como convencionalmente medimos, el input de capitales, como convencionalmente lo medimos, es más bajo. Algo está pasando. Nuestro sendero de crecimiento se ha movido hacia abajo permanentemente y aún en los Estados Unidos estamos empezando a crecer, estamos creciendo a una tasa más baja, pero aunque estamos a una a un nivel más bajo también. Y en Europa ni siquiera están creciendo, las cosas son aún peores.
las caídas más grandes y las tasas de recuperación, hay una brecha entre donde estaban y donde están ahora, y ya lo vemos, ¿no? Eso sugiere que hemos dejado algo en nuestra matriz. Hemos dejado algo acerca de lo que está pasando en este caso con relación a las existencias del capital humano. Hemos tenido una discusión acerca del capital humano y cuando lo hacemos veamos el número de años de educación. Pero la parte más importante del capital humano es en la capacitación de los empleos. Y aún la educación que va más allá del trabajo, del empleo. La educación formal, eso es solamente una parte del capital humano. Pero no puede haber capacitación en el trabajo si no hay empleos. Así que lo que ha pasado en Europa es que la gente normalmente en sus 20s y 30s se están pasando mucho tiempo teniendo más habilidades, volviendo más socializados en la fuerza de trabajo, volviéndose más productivos en Europa con la gran recesión, particularmente en los países afligidos. No están adquiriendo esas habilidades. Así que hemos tenido una mejor matriz del capital humano. Nosotros nos hemos dado cuenta de que las consecuencias de las 4 políticas son mucho mayores. En otras palabras, hemos hablado acerca de PIB. Una manera como lo pensamos es que consumo más el cambio en las existencias de capital. Pero las existencias de capital, típicamente hablamos acerca de las existencias de capital fiscal, pero también existen acciones de capital humano que generalmente no se mide muy bien. Y lo que realmente nos debemos estar dando cuenta es de que nuestras muchas políticas en la eurozona están dirigidas a la desacumulación de esta parte muy crítica de nuestras acciones de capital humano y por lo tanto la sustentabilidad del PIB es realmente menor. Así que la razón por que yo enfatizo esto es muy importante porque estos son ejemplos en donde nuestras matrices afectan lo que hacemos. Si uno esperaría que los gobiernos se den cuenta de que tan significativamente están afectando no solamente las variables actuales o las futuras, cómo están afectando las acciones que hubieran tomado, las mejores matrices hubieran sabido que el costo de estas políticas son mucho más grandes que lo que nos hubiéramos imaginado. Las mejores matrices pueden evaluar lo que está pasando, pero sean mejor información en base a lo que podamos formular mejores políticas para reforzar el bienestar y la prosperidad comunitarias. El grupo de la OSD sobre la medición de desempeño de la economía y progreso social, el sucesor de la comisión SSF, es identificar las matrices actuales y los sistemas de recolección de datos para ayudar a entender las diferentes fuentes de información para obtener mejores matrices. Para darles 2 ejemplos. Monitorear la evolución de la transmisión intergeneración de la desigualdad, necesitamos mayores datos para correr. Y el coeficiente Gini probablemente no es la mejor manera para capturar los cambios marcados de las desigualdades y las igualdades de oportunidades. Así, en conclusión, déjame decir que esta conferencia presenta una oportunidad extraordinaria para discutir y compartir unos con otros estos avances, las ideas que realmente son productivas y entender lo que está pasando en nuestras sociedades complejas y en formular mejores políticas retos claves que están enfrentando nuestras ciudades. Quiero agradecer al gobierno de Jalisco y quiero agradecer al Instituto de Estadísticas Mexicanas por albergarnos en estos entornos tan maravillosos, con esta hospitalidad tan maravillosa que ha sido proporcionados. Y este entorno es muy conductivo para el cambio de ideas. Muchas gracias. Thank you very much, Professor Stiglitz. We will open up the floor for
Muchísimas gracias, profesor Stiglitz. Vamos a abrir el piso para las preguntas, pero me gustaría decirlo que algunas de las cosas que le dice a sus estudiantes es que usted hace hincapié en la movilidad social y la lección más importante que tienen que tomar tiene que ver con sus padres. Después, la cuestión que tienen que decidir es el país donde nacen. Y después dijo que debemos cambiar las reglas. Evidentemente, ahora vamos a leer su libro, que ahora es gratis, podemos descargarlo, pero si le pidieran que escoja 1, 2 o 3 reglas más importantes que los países deben cambiar con el fin de promover las sociedades más igualitarias, ¿cuáles serían? Yeah, that's Esa es una pregunta muy difícil porque hay una lista tan larga que ni siquiera sé dónde empezar. Voy a resumirle en un par. Algo que yo considero importante es que las reglas tienen que ver con el empleo y el desempleo. Cuando consideramos las reglas del juego acerca de la política de monitoreo, pero que se enfoque, pero hay veces que todo esto va a redundar en más desempleo. Y lo hemos visto en muchos países alrededor del mundo. Mayor inestabilidad en países que han sufrido estragos por la crisis económica. Y si la gente no tiene trabajos, que es la fuente más importante de igualdad, ahí hay un problema. La segunda cosa que yo diría específicamente para oportunidad tiene que ver con el sistema educativo. Pero yo creo que para mí lo mejor sería tener un sistema educativo bueno donde todos los miembros de la sociedad tengan las mismas oportunidades. En muchos países hay veces que se opta por sistemas de educación privada donde se les permite a los niños tener más ventajas, asistir a una mejor escuela. Y yo creo que tenemos que mejorar el nivel de educación. El tercero tiene que ver con un conjunto de reglas que tienen que ver con los mercados de trabajo y otros. Cuando comenzamos a cambiar un poco las instituciones del mercado de trabajo, podemos empezar a cabildear un poco con los trabajadores. Eso funciona para reducir su participación. Al mismo tiempo, los cambios en el sector financiero y la gobernanza corporativa tienen una participación mayor en el mercado. Obviamente, los cambios son muy grandes. En los Estados Unidos, la participación del 1% de la población ha aumentado el doble. Y yo considero que son cambios muy dramáticos, pero me gustaría enfatizar un aspecto adicional que mencionó usted en su introducción y tiene que ver con que muchos de los casos tienen que ver con una economía, una sociedad menos eficiente. Estos cambios en la financiación y la forma en que trabaja nuestro sector privado han reducido el turismo y muchísimas empresas empiezan a ver los retornos a corto plazo y no pueden invertir en personas ni en tecnología. Y si están pensando siempre en los retornos a final del trimestre, pero dentro de ese sector que se enfoque casi exclusivamente en los retornos de final de trimestre, en los últimos años nos hemos enfocado en eso y hemos creado una economía menos eficiente. Muchísimas gracias, profesor. Me gustaría ver si tenemos alguna pregunta por parte del público.
Yo quería preguntarle si no considera usted que la grave omisión que se ha hecho históricamente en la consideración del papel de las familias en la construcción de seres humanos. O sea, la base de la inversión en los seres humanos viene de las familias y dan lo que se llaman saberes para la vida. Esto ha sido sistemáticamente omitido y por eso se piensa que es la educación formal o la educación en el trabajo. La transformación que han tenido las familias en el mundo es terrorífica a partir de las políticas de austeridad y de las políticas de depresión salarial. Los tiempos que usan actualmente las familias para la crianza y cuidado de la infancia y la adolescencia se han visto disminuidos y, por ejemplo, en mi país vemos un número creciente de niños y de adolescentes que crecen solos. Ahí hay una ruptura de la transmisión de saberes y creo que eso lo hemos dejado de considerar porque pensamos que ahí está, que es algo que existe y que naturalmente las familias van a seguir haciendo ese trabajo. Gracias, Clara. Let me have two. Gracias, Clara. Me gustaría tener 2 preguntas adicionales para darle más tiempo al profesor Stiglitz de responderlas. Me gustaría agradecer al profesor Stiglitz por el trabajo que ha estado haciendo y yo creo que me ha ayudado mucho para el trabajo que yo estoy haciendo en muchas comunidades. Me gustaría felicitarlo porque su trabajo ha sido muy importante para mi trabajo personal. Me gustaría relacionar mi pregunta con las implicaciones y los peligros de tener un enfoque de cabildeo. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el activismo y el trabajo comunitario que se lleva a cabo en este movimiento más en pos con la felicidad para todos. Profesor, yo quiero hacerle una pregunta muy específica sobre un tema que es importante en esta época. Los que nos ha tocado la fortuna de vivir en sociedades innovadoras o en lugares innovadores como Silicon Valley, tenemos la oportunidad de ver los efectos de la innovación en la reducción de la desigualdad. Sin embargo, hay un fuerte debate acerca del rol de la innovación como un posible factor de reducción de la desigualdad o de incremento de la desigualdad, porque a final de cuentas la innovación se da generalmente en nichos muy específicos en los que una empresa o varias empresas, entrepreneurs, jalan a todo un sector y esto se dispara aún más del común de la sociedad. Yo quisiera preguntarle específicamente que nos planteara su visión sobre los beneficios of fostering innovation at the societal level as a whole. Gracias, senador. Profesor. Para la primera pregunta, yo creo que ilustra un aspecto que debía haber mencionado acerca de cuáles son las reglas importantes. Uno de los conjuntos importantes de reglas tiene que ver con la participación de las mujeres en el mercado laboral, así como en las familias. En algunos países hay políticas para familias, entre muchas otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos siempre ha estado incluido. En algunos países el Estado les da instalaciones de atenciones y en algunos estados no. Todo esto se suma no solo para facilitar la participación de las mujeres en la fuerza laboral, pero la pregunta enfatizó un aspecto importante que también facilita que los miembros de la familia interactúen con la familia porque
Mucha de la educación se aprende en el seno familiar. Estos son ejemplos de cómo hay estructuras y políticas que parecen irse por la tangente, pero cuyo núcleo tiene que ver con crear una prosperidad compartida. Para la segunda pregunta, me gustaría decir dos cosas. Una de las razones para las que yo considero que ha sido importante enfatizar el hecho de que aumentemos un mejor desempeño económico y tener mayor prosperidad compartida, y la única forma de la prosperidad es aquella que es compartida. Y la razón por la que es importante enfatizarlo es porque esto es complementario, especialmente cuando vemos a los extremos de desigualdad que vemos en muchas de nuestras sociedades. Hay un cierto cabildeo, y si hay un intercambio, sí, van a decir, te entiendo tu preocupación acerca de la desigualdad, pero el precio de esa desigualdad es muy alto. El precio de la reducción de la desigualdad es muy alto, y es por eso que lo llamamos el precio de la desigualdad. Y lo que yo quería decir es que vamos a pagar un gran precio por nuestra economía, sociedad y nuestro sistema, así que reformula enteramente el debate. Sí, también tenemos otra pregunta acerca de las raíces. En nuestro reporte original, que lleva por título Measuring Our Lives, midiendo nuestras vidas, una de las cosas que nosotros hacemos hincapié es la importancia de estas métricas como una motivación para el diálogo nacional sobre lo importante. Y nos damos cuenta que no puedes captar todo lo importante en estadística. Podemos cuantificarlo en términos de dinero, pero no necesariamente podemos captarlo todo de forma cuantitativa, aunque los estadísticos intentan representar todo en números, pero no podemos captarlo todo. Pero lo que los números no pueden hacer es establecer una base de diálogo en el que la sociedad tiene que participar activamente. Y se preguntan, ¿qué es lo que no hemos captado? ¿O qué hemos captado pero de forma imperfecta? Hay una pregunta sobre algo de lo que pasa internamente a nivel familiar, y hay muchísimos problemas en el consumo de la familia que en general no solemos prestar atención, porque cuando recabamos datos dentro del seno familiar solemos ignorar esos datos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tener una discusión sobre la sociedad si esto no está presente? Y tenemos que considerar muchas perspectivas al respecto. La cuestión sobre la innovación que se hizo en la pregunta anterior es una pregunta muy desafiante. Me gustaría representarla de algunas formas. En un principio, la innovación tiene que ver con la mejora de oportunidades. Puedes tener más producto con menor impulso. Así que, ¿cómo podemos fomentar la innovación? La innovación tiene que ver con cosas que no se hacían antes, y en ese sentido la innovación es mayoritariamente positivo. Tenemos que darnos cuenta que tenemos una distribución de consecuencias, como se describió en las primeras etapas del desarrollo. Tiene que ver con la innovación, y hay muchas veces que algunos grupos van a la cabeza de otros, y eso significa que va a haber un crecimiento en la desigualdad. Y hay un crecimiento en la desigualdad en general. En muchos de esos casos, esas personas que reciben beneficios están afectando a aquellos que están rezagados. Pero en línea con esa innovación disruptiva, la gente que está en rezago se ve afectada, porque la innovación está tomando esa buena vida de esas gentes. Por ejemplo, aquí en Guadalajara había un debate sobre Uber. ¿Qué pasaría con todos los taxistas?
Y lo que esto ilustra es cuán importante resulta gestionar la innovación. Algunas de estas innovaciones no son realmente innovaciones. Las innovaciones del sector financiero no conllevaron a mayor crecimiento económico. Las innovaciones del sector financiero eran mejores formas para tomar dinero y quitarle dinero a la gente. Y fueron muy inteligentes. Tengo que decir que eso es bastante impresionante. Hubo muchas innovaciones como ejercer el poder monopólico, que Microsoft era uno de los mejores ejemplos. Pero esa parte de la innovación no tiene que ver mucho con la creación de riqueza, sino creación de riqueza entre unos para otros. En el contexto de Uber, parte de la innovación tiene que ver con la innovación para evitar impuestos y normativa, ya sea que haya innovaciones para evitar que los clientes, también normativa que tiene que ver con los seguros y también los impuestos. Es importante que nuestras sociedades tengan la posibilidad de recabar impuestos para el beneficio de todos los miembros de la sociedad, para fomentar el crecimiento, ofrecer escuelas. Necesitamos esos impuestos. Muchas de esas innovaciones socavan la posibilidad de recabar esos impuestos y algunos de esos procesos tienen que ver con la circunvención del marco normativo, así como del marco tributario. Así que en resumen, primero tenemos que evaluar cuáles son las reglas de innovación a comparación de las otras reglas que ya tenemos impuestas. Y finalmente, la gestión de la innovación. Si es una buena innovación, todos mejoramos y debemos mantener eso bien en mente. Pero si esa innovación tiene que ver con la mejora de alguien en particular, no significa que todos vayamos a tener una mejora. Y de lo que yo hablé antes, ¿cómo creamos una prosperidad compartida? Tiene que ver con esto. Aumentamos las capacidades productivas de la economía. ¿Y cómo garantizamos que esas capacidades de producción sean en beneficio general, no solamente de algunos pocos? Muchísimas gracias, profesor Stiglitz. Nos ha dado muchísimas ideas importantes para continuar con los siguientes paneles, pero que también tal vez se transponen a siguientes foros y en los siguientes años. Y me gustaría que le dieran una ronda de aplausos al profesor Stiglitz. Muchas gracias a ambos, a Joseph Stiglitz y por supuesto al doctor Eduardo Sojo. Vamos a despedirlos una vez más con un gran aplauso. Thank you both.